Entonces, el propósito del día de hoy, como pueden ver ahí, es reconoce y explica la independencia del Perú, los tres paradigmas historiográficos. Es importante, jóvenes, hablar de la independencia, pero no vamos a hablar aquí de hechos concretos históricos como fechas, sucesos, personajes. Eso es hartamente conocido y no es el propósito de la clase del día de hoy. El propósito es reflexionar sobre los tres paradigmas más relevantes, en realidad los que son vigentes sobre la interpretación histórica y la crítica también, porque añadimos a algunos sociólogos, crítica sociológica que se hace a este hecho político sobre todo, y cuál es su trascendencia hasta el día de hoy, más aún porque es el año en el que se cumple el bicentenario de la proclamación de la independencia y también, en cierto sentido, de la vida republicana que hemos llevado, y en el contexto político bien complejo, triste, caótico, incierto que estamos viviendo, se hace urgente recordar el pasado para explicar nuestro presente. La independencia del Perú, tres paradigmas historiográficos, y ustedes pueden ver la imagen clásica que se puede encontrar en los manuales, en los libros, que hace referencia a esa proclamación. No vamos a reflexionar aquí sobre las imágenes, no vamos a hacer quizás un repaso sobre las imágenes y su explicación y su autoría. Simplemente lo ponemos como algo simbólico. Entonces, comenzamos como siempre con una afirmación, con un adagio de un personaje con respecto al tópico en cuestión. Para eso quisiera pedir que alguien pueda leer lo que tenemos ahí, el fragmento que tenemos ahí. Sí, profesor, puedo leer. Sí, señorita. Compatriotas, las armas os darán la independencia, las leyes os darán la libertad. Simón Bolívar. Muy bien. Esta frase se le atribuye a Simón Bolívar, pero puede ser contradictorio si entendemos no solo que los libros han registrado de historia, sino algunos estudios más complejos que muy poca gente conoce, más allá que los que hemos estudiado ciencias sociales, como ustedes, como sociología, entre otros, ¿no? El libro de Historia de la Corrupción en el Perú del historiador Alfonso Quirós señala puntualmente los actos de corrupción de este señor Simón Bolívar, y el dramaturgo y escritor, ahora se me fue el nombre, pero él escribe un libro, más adelante voy a recordarme su nombre, que se llama Simón Bolívar, el enemigo número uno del Perú. Un libro bien extenso y bien detallado, donde él narra cómo Simón Bolívar fue uno de los culpables, entre otros más, del mal inicio de la República, porque vino a saquear y aprovecharse y apoderarse de mucha riqueza debido a la crisis en el cual se encontraba el Perú después de la independencia. Entonces, pero la frase, más allá del autor, es bien reflexiva porque nos habla de que las armas os darán la independencia, pero las leyes os darán la libertad. Y esto es bien importante porque una característica fundamental de la vida republicana es el Estado de Derecho, es la gobernabilidad, es una política democrática, pero con un fundamento libertario. Es decir, no se puede hablar de democracia, de soberanía, de un Estado si no hay libertad. Por eso es que la independencia, Marco, fue importante, trascendente, por romper el vínculo colonial, la desestructuración del virreinato. Entonces, esto de la libertad es importante, pero reflexivamente bien crítico, y lo vamos a ver también citando algunos autores que dicen al respecto. Muy bien, entonces comenzamos con el clásico con el que se considera el historiador de la República, Jorge Basadre, que ustedes han leído algunos extractos de su libro, eh, Perú, Problema y Posibilidad. Tiene una serie de libros y es el referente en estos temas, entre otros más. Entonces, en su libro Historia de la República del Perú, en el tomo 1 de 1822 a 1933,
publicado, o en la versión que yo lo tengo, en 1984, Jorge Basadre, al inicio, el inicio de la primera parte de su libro, textualmente dice lo siguiente: el 28 de julio de 1821 comienza, vemos, en la Plaza de Armas de Lima, el general José de San Martín dijo así: el Perú es, desde este momento, libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende, entre otras cosas más que se dicen. Y esta es una afirmación que quedó grabado, que quedó registrado en los anales de la historia, porque es un hecho que, si bien es cierto, ya más adelante con la batalla de Ayacucho, con las batallas internas, se va a consolidar este proceso republicano, pero aquí no vamos a pelear sobre fechas, simplemente vamos a hacer hincapié de lo que está establecido en términos institucionales, formales, de esta fecha, que después fue un proceso que incluso hasta el día de hoy se habla de que no hay una dependencia como tal. Somos un país dependiente en términos económicos y con mucha influencia política y ideológica de otros países, pero no determinante. Pero sí hay un vínculo económico. A la vez necesario, la dependencia. La idea no es ser dependiente, la idea es ser interdependientes, lo que han logrado muchos países en el mundo y que el Perú está por lo menos en ese camino. Con este hecho histórico que vi muy bien, lo registra Jorge Basadre en su libro, hay tres, y vuelvo a repetir, no vamos a detallar sucesos aquí, sino vamos a ver qué dice la teoría histórica, historiográfica y en parte sociológica y de las ciencias sociales sobre este hecho histórico de la independencia del Perú. Por lo tanto, hay tres paradigmas historiográficos. Y cuando hablo de paradigmas, no he preparado un material sobre paradigmas, esto quizás en epistemología o en alguna asignatura lo van a profundizar. Hablamos de paradigmas desde la perspectiva de Parson, Pareto también, dos sociólogos norteamericanos, sobre todo Thomas Kahn, y este señor Aníbal Quijano, sociólogo, que ya falleció hace algunos años, que es sociólogo que deberían, ya que están iniciando y están en tercer semestre, jóvenes, si no leen a Quijano y a Gonzalo Portocarrero, son los dos referentes que hace poco murieron, esos son los referentes, ¿no? Y ellos entienden el paradigma como un modelo teórico y analítico. Es un concepto, el concepto de paradigma surge primero desde un enfoque sociológico, después Tomás Kuhn lo toma para el análisis de la ciencia en su libro sobre las estructuras de las revoluciones científicas, y hablan de que son paradigmas, resultado de investigaciones científicas que se construyen como modelos, como formas, como prototipos para interpretar, para explicar un problema, un fenómeno, una realidad, un hecho particular. Entonces, cuando hablamos acá de paradigmas historiográficos, estamos hablando, recuerden que la historiografía es la ciencia de la historia, es lo que da rigurosidad científica a la historia como tal. Estamos hablando que son tres paradigmas que tienen un desarrollo riguroso de explicación, de entendimiento, en este caso del hecho de la independencia del Perú. Por eso decimos ahí que en el Perú existe más de una perspectiva, interpretación o discurso sobre este hecho histórico de la independencia, los cuales lo podemos ubicar en tres paradigmas epistemológicos, porque parten del estudio de la ciencia, en este caso la ciencia de la historia, y que a lo largo y ancho de estos 200 años se han desarrollado, primero uno, después el siguiente, y así el tercero, que se desarrolló a finales del siglo pasado. Y un libro que, bueno, no lo van a encontrar pirateado por ahí, quizás sea una plataforma para comprarlo, y difícilmente no llegan muchos estos libros aquí. Pero un libro que yo no lo tengo original, yo tengo en copia, es La independencia del Perú concedida, conseguida y concebida. Este es el libro que de alguna otra manera sintetiza, donde diferentes historiadores latinoamericanos y sobre todo peruanos, expertos en la independencia del Perú, se dividen por capítulos para sintetizar estos tres paradigmas: la independencia conseguida, la independencia concedida y la independencia concebida. Y ahora vamos a pasar a explicar cada uno de ellos.
que en la Facultad de Historia, de Educación, Historia y Ciencias Sociales, muy bien se debate eso, pero hay sociólogos que han interpretado de forma crítica estos hechos y más adelante lo vamos a ver pasar. Comenzamos entonces con el primer paradigma sobre la independencia conseguida, como su mismo nombre dice. Y bueno, antes que se me olvide, los fragmentos que estoy poniendo aquí son de un ensayo que vengo desarrollando, que por problemas de salud no lo he terminado. Y yo problemas de salud en el sentido de que estar mucho tiempo en la computadora y dedicarse mucho a ese trabajo de buscar documentos o cansa y te llega un estrés donde que tu cuerpo dice tienes que darte una pausa. De tal manera que ese ensayo se quedó en la página 30 y tantos y no le he podido terminar, pero esta parte de la independencia sí ya está acabado y estoy sintetizando algunas partes de este trabajo que posiblemente más adelante les entregaré el documento completo y ahí estamos poniendo la síntesis de este trabajo que vengo desarrollando. Entonces, se trata de la afirmación de que la independencia fue producto de sucesivas protestas. O sea, en otras palabras, lo que tradicionalmente, este es el enfoque tradicional, socialmente aceptado, el más defendido, el que se enseña en las universidades, en los colegios, o en las universidades no tanto, en las universidades hay justamente este debate que estamos haciendo aquí, más básicamente a nivel académico y a nivel de educación básica regular secundaria, y tradicionalmente se ha enseñado, y Jorge Basadre era uno de los defensores más relevantes al respecto, de que la independencia fue producto justamente de protestas, rebeliones, conflictos armados, generados por el levantamiento popular de grupos étnicos y sociales, indios, mestizos, criollos, e incluso algunos colonos españoles que, más allá de las diferencias, buscaron de alguna manera esa insurgencia, estos movimientos populares, consignos populares que parten del contexto de la base del pueblo, y que resultado de esos movimientos se logró lo que llamó la independencia. Estos fueron liderados, como la historia lo ha registrado, liderados y movilizados por personalidades o héroes cuyo propósito era la liberación del dominio español y el final virreinato y la colonia, no solo en el Perú, sino en Latinoamérica, ¿no? La corriente libertadora de Sudamérica, como tradicionalmente se la conoce. Entonces fue acompañado por las fuerzas liberadoras externas y los ejércitos patriotas de Sudamérica. Tal es el caso de, en primer lugar, San Martín y posteriormente cuando llega Simón Bolívar. Entonces este paradigma va a señalar la independencia en el Perú, efectivamente, como se redacta en los libros básicos, historia tradicional, socialmente aceptada, fue producto del accionar de los mismos peruanos. Entonces los peruanos conseguimos en otras palabras, los peruanos conseguimos nuestra independencia. Un libro que interpreta este paradigma, no necesariamente que lo defiende, pero sí lo retrata de una forma bien puntual, es del peruanista historiador Peter Claren. Recuerden que cuando digo peruanista es porque no es peruano, sino es un estudioso Valerio Leonardo, que estudió sucesos particulares del Perú de forma compleja. Y bueno, Peter Claren es un caso al respecto y el IEP publicó este libro, el Instituto de Estudios Peruanos. De ahí tomamos ¿qué nos dice Peter Claren? Peter Claren, sobre esta perspectiva o este paradigma de la independencia conseguida, la tradicional, la que comúnmente conocía, nos dice que en esta perspectiva es posible encontrar dos narrativas distintas sobre el origen de la independencia. Por un lado, y lo que ya hablábamos la clase pasada y en el foro, hablando del nacionalismo, del protonacionalismo, de esa idea de unidad que ya se tenía con Tupac Amaru II, se habla del nacionalismo criollo, por un lado, ¿no? Entre comillas. O sea, la idea de un nacionalismo criollo, de aquellos criollos de este grupo social llamado criollos que ya buscaban, digámoslo así, la independencia y construir una autonomía libertaria republicana en el Perú. Entonces, aquella que revela que los levantamientos libertarios fueron sobre todo impulsados por la élite patriota criolla. O sea, había una élite que efectivamente, dice Peter Claren, que impulsó este proceso de independencia. Y por otro lado también se habla del nacionalismo indígena, a la par del nacionalismo criollo,
que reivindica el papel de los líderes indígenas que fue determinante en la emancipación política. Tal es el caso de Tupac Amaru, que tuvo incidencias y que todo lo que este señor hizo en su tiempo tuvo secuelas positivas para que más adelante los movimientos en busca de la independencia puedan fortalecerse. Entonces se habla de un nacionalismo, entre comillas, como que la idea de este primer paradigma de la independencia conseguida es que los peruanos, por ese nacionalismo por un lado criollo y por un lado indígena, buscaron en sucesivos enfrentamientos, guerras de la independencia, buscaron la autonomía, la emancipación política. Eso es lo que nos dice este paradigma y esto es lo que nos dice este historiador Peter Claren al respecto. Entonces, cuando decimos que la independencia fue conseguida, estamos entonces afirmando o recordando lo que tradicionalmente la historia nos ha enseñado. La independencia fue producto de esa construcción nacionalista, de esa idea de unidad de los peruanos, aunque en aquel entonces no se llamaba Perú, de los peruanos de buscar romper el vínculo colonial y buscar ser una nación, entre comillas, independiente para construir un Estado de Derecho, una república y así buscar el progreso y el desarrollo al margen y en independencia del Imperio Español. Otro libro importante que también no necesariamente lo defiende, sino da a conocer este debate de estos paradigmas, es el libro bien conocido de los historiadores de San Marcos, Carlos Contreras y Marcos Cueto. Dos historiadores altamente conocidos en el Perú, sobre todo Carlos Contreras, y tiene un libro que ya tiene varias ediciones. Este libro sí lo puedo tener en físico, que nos dice Historia del Perú contemporáneo. Este es el libro quizás no muy extenso, pero que sintetiza la historia del Perú desde la independencia hasta el año 2012 aproximadamente. Y en este texto nos dice lo siguiente, entonces yo voy a pedir a alguien que pueda leer la cita textual, entre comillas, que tenemos ahí. Ya, señorita, listo. Ok, nos dice que de este modo la independencia apareció como un momento de liberación nacional. Los peruanos recuperamos nuestra independencia después de 300 años. Es así que desde el paradigma historiográfico la independencia fue conseguida. Muy bien, señorita, listo. ¿Qué nos dice nuestro historiador si más adelante, me he puesto todo el fragmento, definitivamente, pero más adelante dicen, pero no se llamaba Perú, pero después ya se le pone el nombre Perú, pero se relata de esta manera para hacer hincapié a que fueron los pobladores de esta región de Sudamérica los que buscaban su independencia. Entonces, aquí Carlos Contreras y Marcos Coto repasan esta tesis, que también, dicho sea de paso, lo voy a recordar, Jorge Basadre fue uno de los principales defensores o intérpretes a partir de los estudios que había realizado para concluir, Jorge Basadre y la mayoría de historiadores de su tiempo, para concluir en que la independencia fue conseguida. Y después se llamó, este es el paradigma de la independencia conseguida, que los peruanos conseguimos, valga la redundancia, nuestra liberación nacional. Los peruanos recuperamos nuestra independencia después de 300 años a más de ser colonia española, de estar bajo esta estructura de virreinato. Entonces, todo lo que dicen los libros, los registros, los sucesos, entonces se encuentran enmarcados en esta paradigma, vuelvo a repetir paradigma, en este modelo teórico analítico, es el resultado de una investigación bien rigurosa que nos ayuda a explicar un hecho histórico, en este caso, la independencia. Y no solo explicar este hecho puntual, sino cómo es que este hecho, si fue conseguido por los pueblos peruanos, cuál fue la trascendencia en la República y hasta nuestros días. Porque, ahora vamos a los otros dos paradigmas. ¿Por qué, profesor, hay más de un paradigma? Porque conforme van los estudios históricos profundizándose y van renovándose la información, encontrando mayores evidencias, encontrando coincidencias o diferencias con otros historiadores, con otros hechos, se van generando nuevas interpretaciones que después de evidencias se construyen en paradigmas y te dicen, no, hay otra forma de interpretar este hecho, este problema. Pongo un ejemplo quizás más sencillo para dejarme entender este aspecto de paradigma. Digámoslo así, que la violencia contra la mujer es un problema en el Perú. Y hay un paradigma que aborda esta problemática, lo entiende o lo busca explicar, que es el paradigma de género
más conocido como el enfoque de género. Pero también hay un paradigma desde la psicología y del psicoanálisis, que explica la violencia contra la mujer no solo por el factor cultural, sociocultural de género, sino también desde la psicología. Pero también hay un paradigma desde la biología y la genética como parte de un proceso evolutivo. Y así hay otros paradigmas que van a explicar este problema de la violencia contra la mujer, porque el problema es bien complejo y amerita paradigmas distintos, resultados de investigaciones científicas para entender el problema. De la misma manera como la historia es una ciencia y la historiografía es lo que le da la rigurosidad científica, entonces hay tres interpretaciones, explicaciones sobre la independencia. La más común, la más tradicionalmente aceptada, es que la independencia efectivamente fue conseguida por los peruanos, como muy bien lo conocemos, muy bien desde escuela o desde secundaria nos han enseñado. E incluso, jóvenes, yo entendí estos los paradigmas terminando la universidad, nunca nadie me lo enseñó como tal, ni siquiera en los cursos de historia del Perú moderno, en el anterior plan de estudio de nuestra facultad, ningún profesor me lo había mencionado, quizás en la facultad de historia sí, yo no lo conocía y como no tenía interés en investigar la historia, recién terminar la universidad pude entender que había tres paradigmas, porque no me lo habían enseñado, porque no había profundizado, y es bueno entenderlo para tener esta perspectiva y así decirlo. Si fue conseguida, entonces ¿cuál fue la consecuencia? Hasta nuestros días, porque este término de conseguir implica de que había una unidad, hasta cierto punto un nacionalismo, una unidad de todos los grupos sociales de aquel entonces para apostar por una república. Pero si no fue conseguida, entonces la situación es distinta. Y nos vamos a una breve pausa de 5 minutos y regresamos con los otros dos paradigmas. Muy bien, estamos de regreso. Quisiera saber si se me escucha claro y fuerte. ¿Me pueden escuchar de forma clara? Sí, se le escucha, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Muy bien. En los archivos de esta semana, jóvenes, de la semana 4, pueden encontrar la clase en PDF y el texto que ahí ven ustedes, la imagen o la portada. El PDF, claro está, ¿no? Este texto se escribe en la década de los 70, iniciando la década de los 70, específicamente en 1972 se publica, convocado por el antropólogo, uno de los fundadores del Instituto de Estudios Peruanos, José Matos Mar, más conocido por su libro El Desborde Popular, entre otros más. Y la portada del libro que tiene ahí, La Independencia en el Perú. Este libro es un clásico de la historia y de las ciencias sociales, porque hay varios ensayos, y ustedes ya les dejé el libro completo, pero solo van a revisar este ensayo o este capítulo desarrollado por los historiadores Heraclio Bonilla y Karen Spander. Sobre todo Heraclio Bonilla, que después escribió un libro y siempre se invitaba a conferencias, y más en este contexto del Bicentenario, hay conferencias que le está dando, historiador bien conocido y polémico. Se hizo conocido junto con Karen Spander por este trabajo titulado La Independencia en el Perú, las palabras y los hechos. ¿Por qué, profesor? Y esto es justo, ustedes lo van a leer, es un poco, no muy corto, es un poco extenso, lo van a leer para que ustedes puedan profundizar en este paradigma. Yo aquí simplemente voy a citar algunas cosas y ustedes van a poder profundizar más la perspectiva de estos autores. Porque con este trabajo surge el segundo paradigma científico o historiográfico de la independencia, denominada independencia concedida. No es conseguida, ahora es concedida. Entonces, este trabajo bien polémico, incluso en aquel entonces se cuestionó mucho a este historiador. Por ahí muchos decían, está rebatiendo o polemizando con la tesis de Jorge Basadre y otros historiadores más, y generó el debate en la ciencia de la historia y en las ciencias sociales como tal. Incluso por ahí hubo una iniciativa de quitarle la nacionalidad, porque
al negar que tú, o al negar a alguien que para aquel entonces, que la independencia no fue algo parte de la unidad de los grupos conseguido por los pueblos peruanos, sino fue concedida por actores externos o por hechos externos, entonces está negando nuestra nacionalidad, está negando nuestra historia, está negando que los peruanos, por nosotros mismos, pudiéramos haber conseguido nuestra independencia. Y Heraclio Bonilla y Karen Spanley van a llegar incluso a decir, además de una oportunidad en su trabajo, ustedes lo van a ver ahí, que se trata de esta interpretación de que la independencia fue conseguida por los propios peruanos, es ideológica más que real. Y cuando hablamos, jóvenes, de ideología, estamos hablando de un conjunto de ideas generadas por un autor, por un filósofo, por un pensador, por alguien o por un grupo de personas, pero que la ideología no necesariamente es un reflejo de la realidad. Cuando ustedes hablan de ideología, hay diferentes perspectivas, pero las ideologías muchas veces no son objetivas, muchas veces son irracionales, porque no parten de la realidad, sino son ideas que te venden diciendo, esta idea, esto nos va a sacar, muchas veces son utópicas, pero el sociólogo no puede vivir ideologías, tiene que vivir de realidades. Ya muchos años en el Perú, los años 70, los años 80, hasta inicio de los 90, se enseñaba mucha ideología más que ciencia en las universidades. Ese es otro tema. Entonces, una mirada crítica, revisionista, rupturista también, porque genera una ruptura epistemológica con el otro paradigma. Y cuando decimos que es revisionista es que busca revisar o revisar la historia y decir, bueno, por aquí creo que se equivocaron, por aquí creo que las cosas son de manera distinta. Con el postulado tradicional de independencia, que es la independencia conseguida, ya que sostiene que la narración histórica socialmente aceptada no es verídica y menos objetiva. Entonces, esta tesis gira en torno a dos silogismos bien puntuales. Por un lado, se sostiene que no fue un logro peruano como tal, como señala el otro paradigma de la independencia conseguida, sino no había, cuestionan Heraclio Bonilla, este historiador cuestiona que no había un nacionalismo y un sentido patriótico en las élites criollas. Es decir, no es que, como decía, como explica Peter Claren, había un nacionalismo criollo, un nacionalismo indígena que movilizó a los peruanos para buscar su independencia, pero Heraclio Bonilla dice, no, en realidad no había un nacionalismo y no había un sentido patriótico en las élites criollas. Porque estos, y esto también es cierto, ¿no? No es que nos vamos a ir con un otro paradigma, pero es cierto también este punto que señala. Que dicho sea de paso, juez, entre comillas, el objetivo de la clase es ponerles, y de la universidad como tal, y de esta facultad, bueno, por lo menos de mi persona, es ponerle las perspectivas, el conocimiento y la información de la temática del curso, y ustedes sacan sus conclusiones e investigan. Porque el profesor no puede llevarles a los estudiantes hacia un modelo paradigma. Pero ¿qué nos dice esto? ¿No? Que no había un sentido patriótico en las élites criollas, porque estos priorizaban sus beneficios económicos ligados al régimen español. Es decir, dice que las élites criollas no querían una independencia, simplemente buscaban mantener su estatus, mantener su posición que habían logrado gracias al vínculo español. Si se rompía el vínculo español y les perjudicaba a ellos, entonces no estaban de acuerdo. Pero si se rompía el vínculo español y les beneficiaba, ahí se estaban de acuerdo. Y por otro lado, señala esta tesis, las masas indígenas estaban bien divididas y aún no se recuperaban de la derrota y las represiones posteriores a la rebelión de Tupac Amaru. Es decir, que los movimientos indígenas, las masas indígenas, como que estaban fragmentadas, divididas, y como que aún no se habían recuperado las represiones posteriores, y como que sus movimientos, y ahora lo vamos a ver también, sus acciones en la guerra de la independencia fueron más bien dirigidas, no iniciadas por ellos mismos por motivos de la independencia, sino por causales distintas, y lo vamos a ver más adelante. El segundo silogismo, o la siguiente idea fuerza de este paradigma, es que se dio por causales externos. Por un lado, la crisis bélica, económica y política que estaba afrontando España. O sea, el imperio español estaba en crisis por las guerras que tenía,
porque había perdido, y recordemos que Inglaterra tenía mayor hegemonía que España en aquel entonces, y por las fuerzas internacionales liberadoras de Sudamérica que provocó la llegada de San Martín y posteriormente de Bolívar. Recordemos que San Martín y Bolívar no eran originarios de este territorio, sino eran parte de Sudamérica y generaron movimientos de independencia en esta parte del continente americano, y después llegaron al Perú para extender esta visión independentista. Entonces, estos son los dos silogismos, o las dos tesis bajo los cuales parte este paradigma. No fue conseguida, sino fue concedida por actores y factores externos. Porque porque no había un nacionalismo, porque estábamos bien fragmentados, los criollos por un lado, los indios por otro lado, entonces una fragmentación, no había unidad, no había esa idea de unirnos como nacionalidad. Por eso hemos dicho, y lo vamos a ver más adelante, el Perú no es una nación como tal. Y también porque fueron hechos externos, como la crisis en España, y fuerzas liberadoras de Sudamérica que nos concedieron lo que llamamos la independencia del Perú. Al respecto, se puede hablar un montón de cosas más con respecto a esto de que fue concedido la independencia por factores externos y factores externos. Y aquí hay otro libro que también señala, y es bien puntual. He tratado de rescatar o de poner los fragmentos más precisos que habla este historiador y también peruanista, porque también, valga la redundancia, es externo, no es peruano, norteamericano también, Timothy Anna, que es un historiador bien agudo. Tiene un libro sobre la independencia en América, como en Sudamérica, en América como tal, pero el libro donde trata esta tesis es La caída del gobierno español en el Perú, el dilema de la independencia. Por ahí el micrófono encendido, no se vaya a filtrar alguna conversación privada de la persona y puede salir después por ahí, ¿no? Y hay muchos casos. Tengan cuidado con dejar sus micrófonos encendidos y por ahí están hablando y nos escuchamos. Muy bien, voy a pedir la participación de alguien que pueda leer el fragmento que tenemos ahí. Profesor, disculpe, ¿podría leer? Sí, señorita, está bien. Puede leerlo. Independencia concedida. Lima declaró la independencia en julio de 1821 porque era la única alternativa al vacío dejado por la evacuación del virrey y el único método disponible para librar a la capital de la amenaza de ataques o las depredaciones de las bandas de guerrillas que merodeaban. A lo más, Lima simplemente aceptó tomar parte de un desarrollo político ante el cual no tenían poder de resistir, y San Martín pronto aprendería cuán poco valor tuvo esa aceptación. Muy bien. Como vuelvo a repetir, me hemos puesto la cita, el libro que ustedes lo pueden buscar, y tengo entendido que está en PDF en la red. He tratado de buscar citas puntuales. Cuando nos dice Timothy Anna, Lima declaró la independencia en julio de 1821 porque era la única alternativa, o sea vamos a proclamar la independencia porque no nos queda de otra, ¿no? Al vacío dejado por la evacuación del virrey y el único método disponible para liberar a la capital de la amenaza de ataques o las depredaciones de las bandas de guerrillas que merodeaban era: ya somos independientes, y si somos independientes hay que generar nuestra propia fuerza de defensa. Entonces, aquí se está reafirmando Timothy en esta tesis de que fueron, digamos, eventualidades, factores externos que al fin y al cabo llevaron a este hecho de buscar la independencia del Perú, y como consecuencia de estos factores es que se concedió la independencia. No es que los peruanos lucharon, ¿no? O sea, la idea del primer paradigma era luchar las guerras de independencia, el nacionalismo y lo que la historia narra, sino que como que se nos concedieron, ¿no? Por estos actores externos, las fuerzas liberadoras de Sudamérica, y por los factores externos, por la crisis que se vivía en España. A lo más, dice Timothy Anna, Lima simplemente aceptó tomar parte de un desarrollo político ante el cual no tenía poder de resistir. Es decir,
simplemente aceptó esta idea de independencia, no porque la buscó, sino porque era la idea de Sudamérica en aquel entonces y también era quizás de alguna manera la respuesta a la crisis que estaba viviendo y para no quedar a la deriva frente a la crisis de la colonia, frente a la crisis en España, entonces vamos a seguir la lógica de la corriente liberadora del sur. Y San Martín pronto aprendería cuán poco valor tuvo esta aceptación. Recordemos que San Martín después deja el Perú, viene Simón Bolívar, consolida algunas cosas, pero también saquea el Perú. Y como que el inicio de la República con esta independencia, o con esta interpretación de la independencia, fue muy fracturada, fue muy vacía en muchos sentidos, y por eso es que ya otros críticos van a decir que muchas cosas no cambiaron con la independencia, ¿no? Decía de que con la independencia va a haber igualdad, se va a mejorar, se va a pensar un proyecto nacional, hasta el día de hoy, jóvenes, por eso decimos que hechos literales no estamos viviendo como el pasado, pero entendemos que nuestro inicio fue fracturado, fue fragmentado, fue complejo, no hubo una unidad y hasta el día de hoy no la hay. Los resultados de la primera vuelta en política reflejan eso. La violencia, el racismo, la discriminación, la informalidad, la violencia en las calles en el Perú refleja cuán divididos estamos los peruanos y también la crisis política, que no tengamos, digo yo, como muchos expertos lo han dicho, una alternativa racional por quién votar, porque ambos candidatos, digamos, son inciertos, más uno que otro, dependiendo de qué perspectiva uno lo aborde. Hablan de cómo estamos fragmentados y divididos. No tenemos un proyecto de nación. Ustedes quizás habrán visto el día de ayer este debate de equipos técnicos y la verdad, muchos, más de un bando que del otro, no tenían la preparación correcta y uno dice, ¿cómo vamos a traer un proyecto de nación si nuestros supuestamente equipo técnico que van a dirigir las riendas del Estado peruano son incapaces o no tienen claridad? Y repetimos eso de la historia de que hasta el día de hoy, 200 años de independencia, no tenemos un proyecto nacional y según esta tesis o este paradigma, porque la independencia que fue concedida no fue un logro de unidad de los grupos sociales del Perú de aquel entonces. Entonces esta tesis es un poco crítica, ya bien estudiada y seguida por muchos historiadores, y que hablando del bicentenario se trae a colación, porque si realmente no fue conseguida por los peruanos por una unidad, se explicaría la fragmentación que tenemos, se explicaría un montón de problemas, pero también hay otras causales que nos llevan a la crisis que en el Perú estamos viviendo. Finalmente, ¿existe, profesor, un tercer paradigma? Existe efectivamente un tercer paradigma y es el más reciente. Si hemos hablado de la independencia, por un lado, esta lógica de la independencia conseguida, la tradicional, la que se enseña en los colegios, en los libros de historia, en los manuales. Ahora hemos revisado lo que nace en la década de los 70 del siglo pasado con Heraclio Bonilla, Skaín Spalder y otros autores más que asumen esta perspectiva que fue para su tiempo bien cuestionada. Ya a fines a partir de los años 90, a final del siglo pasado, de la mano de un grupo de historiadores que no llamaron quizá en términos literales la independencia concebida. El primero es independencia conseguida, el segundo independencia concedida y ahora independencia concebida. Ahí está la diferencia. Entonces, por un grupo de historiadores que de forma directa o indirecta dan a conocer una interpretación nueva sobre este hecho de la independencia del Perú. Y ahí tenemos historiadores como Víctor Peralta, Carmen de Boy, que es bien reconocida en la actualidad esta historiadora, que hace poco publicó La República Agrietada, Natalia Sobrevilla, tenemos otra historiadora peruana, Tomás Pérez, que es un historiador latinoamericano que estudia bastante los procesos independentistas y de liberación en esta parte del continente americano, entre otros más, que se van a replegar o van a adoptar este paradigma de una forma, digámoslo así, indirecta. Y cuando digo indirecta es que no lo dice literalmente, pero en su escrito, en sus relatos, en sus investigaciones, llegan a esta conclusión. Entonces veamos en qué consiste este paradigma. Es un postulado que busca ir más allá de los dos anteriores.
es decir, en su explicación. Va a decir, bueno, la independencia conseguida y la independencia concedida, como que hay una interpretación nueva para entender este proceso o este hecho histórico, ya que plantea que la independencia solo fue algo, ojo con esto es bien importante, algo aparente, imaginario e incluso inventado, es decir, fue una idea. O sea, la idea de que fuimos independientes, es decir, el hecho de la independencia fue una idea nada más, fue una imaginación, un invento de un grupo de historiadores que por defender esta idea nacionalista, esta idea de unidad, de la lucha de los peruanos por su independencia, crearon esta idea y después nos las enseñaron y nosotros la aceptamos. Entonces, por un lado, debate la idea sobre todo el primer paradigma y va más allá del segundo paradigma. No se queda simplemente decir que fue concebida, sino que fue concebida. Cuando digo que fue concebida es cuando dice como que es una idea que te viene de repente, que tú lo creas, pero que no necesariamente tiene un sustento tangible. Voy a poner un ejemplo bien sencillo. Es como que un chico o una chica se enamora de alguien del salón o de su vecino conocido, y como le guiñó el ojo o le miró de una manera o volteó, qué sé yo, él concibe en su mente y dice, yo le gusto a ella, le gusto a él. Y ya ha concebido esa idea, ¿no? Se lo ha imaginado, se lo ha inventado, tiene a nivel subjetivo. Y crea toda una idea interna y quizás la chica se guiñó el ojo porque le picó el ojo, le entró un polvo, una pajilla y después de repente el otro se confundió. Entonces, no fue un hecho, fue un invento, una idea de los historiadores. En realidad la emancipación del Perú fue algo simbólico, no ocurrió, al menos como tradicionalmente se narra, sobre todo en el primer paradigma. Entonces, este paradigma choca con el primer paradigma y no se queda en la interpretación del segundo paradigma, sino busca profundizar más. Y entonces veamos cuáles son los fundamentos más claros de este tercer paradigma de independencia concebida. Esta teoría parte del argumento de la Revolución Hispana, y aquí nos vamos a centrar un momento. Este es un hecho histórico iniciado en la península ibérica en la lucha contra los franceses en 1808, lo cual posteriormente provocó revoluciones políticas de parte de burguesías emergentes en España, tanto en España como en sus colonias. Estos grupos sociales tenían el objetivo de llegar al poder, para la cual direccionaron, y ojo con esto, direccionaron las supuestas luchas de la independencia como una solución política a un problema político, generado por la renuncia del rey español a su corona, todo eso con el contexto de la invasión napoleónica a la península ibérica. En síntesis, profesor, o para decir en términos directos, lo que están diciendo los historiadores que asumen esta perspectiva de concebida es que no hubo la idea de independencia ni conseguida ni concebida por factores externos, simplemente fue un problema interno de la estructura de gobierno político de España, es decir, hubo una confrontación, hubo una crisis política, hubo grupos de la burguesía española, tanto en España como tal, en las colonias, que buscaron rebelarse frente a la crisis que vivía España, y para eso buscaron una solución política al problema político que estaban viviendo, y la solución fue buscar, digamos, desestabilizar la colonia, desestabilizar el virreinato como tal, y el resultado de esta crisis, muchas cosas han cambiado, y después, pero entonces, si ya somos independientes porque se rompió el vínculo colonial, pero se rompió el vínculo colonial porque los españoles generaron, digamos, fue una rebelión interna, fue un conflicto interno de una burguesía que se oponía al régimen español de aquel entonces porque había una crisis, no asumían un papel de liderazgo correcto, y ellos buscaban una alternativa política, y la alternativa política fue, por lo tanto, la independencia, entre comillas, porque nos hablaba quizás, bajo esta perspectiva, de independencia en términos literales. Por lo tanto, este tercer paradigma nos lleva, entonces, a cuestionar. El término independencia, la idea de independencia, ¿realmente habrá surgido en la mente de los pobladores de esta parte de Sudamérica como tal? ¿O solo era quizás problemas, crisis en España, en las colonias, en la estructura del virreinato,
y respecto a esta crisis, la solución política era, vamos a decir supuestamente que somos independientes, pero en realidad no lo somos, simplemente fue un cambio de poder, una transición de la dinámica de poder. Pero qué más nos dice este tercer paradigma de la independencia concebida? Aquí tenemos la elegía criolla, el libro de Tomás Pérez Vejo, un historiador bien reconocido. Nos habla de una interpretación de las guerras de la independencia hispanoamericana. Este Tomás Pérez se toma una cita que encontré por ahí revisando en el ensayo que vengo desarrollando. Como vuelvo a repetir, estoy poniendo algunas cosas bien puntuales. El ensayo está quizás más explicado, más desarrollado. Y esta cita me pareció interesante de Tomás Pérez. Para eso voy a pedir la participación de alguien que pueda leer la cita que tenemos ahí. Licenciado, yo puedo leer. Ya, señorita. Independencia concebida. Según Tomás Pérez, las guerras de independencia no responden a lo que entendemos como guerras de liberación nacional, guerras en las que una nación lucha por independizarse de otra. En sentido estricto no son ni siquiera guerras de independencia, sino más bien lo que hoy entenderíamos como guerras civiles, en las que una sociedad se ve desgarrada por la existencia de proyectos alternativos e incompatibles de organización económica, social y política. Muy bien. Este fragmento de Tomás Pérez es bien revelador y vamos a tratar de hacer una hermenéutica correcta a partir de lo que dice. Dice, las guerras de la independencia no responden, habla de las guerras de independencia en el Perú, en Sudamérica, no responden a lo que entendemos como guerras de liberación nacional. Es decir, estas guerras que se direccionaron para buscar la liberación, para buscar la independencia, para buscar la autonomía, la soberanía y formar una república al margen de la lógica, en este caso española. Guerras en las que una nación lucha por independizarse de otra. No fue el caso en el Perú, no fue el caso en Sudamérica, no fue el caso. No fueron guerras, dice en realidad, de vamos a liberarnos, vamos a buscar la independencia. En realidad no fueron estas guerras. Él dice, cuando dice en sentido estricto, Tomás Pérez, cuando dice en sentido estricto, está hablando en sentido fáctico, en sentido directo, en sentido real. En otras palabras, no son siquiera guerras de independencia, sino más bien lo que hoy entenderíamos como guerras civiles. Y dice lo que hoy entenderíamos, porque otros historiadores, si bien es cierto que solo ponemos citas puntuales, hay libros en historia, así como en sociología, hay libros bien complejos, donde estos historiadores recurren a fuentes, recurren a documentos, recurren a otros autores, llegan a conclusiones y sintetizan por qué plantean tal tesis, como ahora lo está haciendo. Entonces él va a decir, por las evidencias que he encontrado, por eso en el sentido estricto, estas guerras de aquel entonces no eran guerras de independencia, sino guerras civiles. Es decir, era un conflicto interno civil en España y sus colonias, porque España ya había extendido su poder, las colonias, y debido a la crisis, a la inestabilidad política, a la inestabilidad gubernamental de aquel entonces, un grupo de burguesía se opuso para direccionar el Imperio Español, direccionar las colonias de otra manera, y generaron estas guerras civiles y promovieron a que los grupos sociales de las colonias puedan rebelarse a la imposición española, pero en realidad era un impulso que llevaba otro sentido, no era el sentido de la independencia. En las que una sociedad, dice acá, también se ve desgarrada por la existencia de proyectos alternativos. Lo que ya decíamos, una burguesía, un grupo que quería tomar el poder, que quería direccionar a España y sus colonias de otra manera, frente a la crisis de aquel entonces, que los que estaban en el poder español no podían afrontar la crisis y se veía una debacle, entonces ya se pensaba una desestructuración de España, un problema, entonces esta burguesía, vamos a buscar una solución política y se generaron una guerra civil, promovieron, incentivaron a los grupos sociales de esta parte del continente americano para buscar estos intereses y en realidad no fueron guerras de la independencia, sino guerras civiles internas.
de organización económica, social y política. Digamos, comparando a la guerra civil interna de los Estados Unidos entre el sur y el norte, que es una realidad distinta, pero fue una guerra también civil para dirigir esto, lo que llamamos Estados Unidos de una manera en particular, y sabemos que ganó el norte y el sur perdió. Muy bien, entonces, en este sentido aquí vemos cómo es que Tomás Pérez, con este fragmento bien polémico, va a decir, no había guerras de independencia, lo que eran guerras civiles internas que provocaron, que trajeron después lo que llamamos independencia, y que pues muchos historiadores concibieron la idea y dijeron, bueno, en realidad, nosotros los peruanos conseguimos nuestra independencia, o en todo caso fue un hecho externo y de las fuerzas liberadoras de Sudamérica, pero ya esta tesis va a decir, no, fue una idea que después se creó, pero en realidad las guerras no fueron por independencia, fueron guerras por el conflicto interno español, por la crisis española. Ahora hay un libro de un sociólogo, no es historiador como tal, es, digámoslo así, un sociólogo, ya por eso hemos visto la primera clase, un sociólogo que hace sociología histórica, ¿no? Desde la sociología se acerca a la historia, porque no tiene formación en historia y tampoco es reconocido como historiador, es sociólogo y abogado, y bueno, tiene una posición ideológica bien particular, y uno de sus últimos libros es Historia del Perú para Descontentos, que consta de 2 tomos, que hemos podido revisar. Básicamente, él no se pliega directamente a esta tesis de la independencia concebida, pero me pareció interesante al revisar su texto algunas cosas que él habla sobre la independencia, y por eso lo traigo a colación aquí. Entonces, los actos independentistas solo habrían sido resultado de un conflicto español interno para buscar mejores alternativas de organización. Por eso es que hubo un grupo de la burguesía española que se opuso y promovieron, incentivaron estas guerras, toma de poder y liderazgo político. Es decir, la independencia simplemente fue un acto político debido a una crisis política en España y sus colonias. No es que hubo una independencia literal, sino después se acuñó, se elaboró esta idea de que somos independientes. Bueno, puede ser bien polémico esta tesis. Esta tesis concluye en que la independencia solo fue concebida, esa idea, es decir, fue solo pensada, ideada o imaginada posteriormente por una comunidad intelectual de historiadores. Y al respecto, Héctor Béjar, este sociólogo, no habla directamente de este paradigma, pero comenta lo interesante que de alguna otra manera, en su contexto que lo dice, hace referencia a este paradigma, y nos dice Héctor Béjar, ellos, refiriéndose a los grupos de aquel entonces, en esa etapa de la independencia, entre comillas, dice lo siguiente: ellos no sabían ni podían, ellos, los criollos, los indígenas, los grupos sociales de aquel entonces del Perú, ellos no sabían ni podían prever lo que estaban iniciando. O sea, no tenían la idea de la independencia, simplemente era quizás una rebelión más, un conjunto de rebeliones, de insurrecciones más, en busca de buscar la justicia, en busca de cambiar la estructura de gobierno español y cómo es que trabajaron con los grupos indígenas. Entonces, en otras palabras, no proyectaban que el Perú sea independiente. Entonces dice Héctor Béjar, la independencia fue ese resultado, y lo que dice es bien polémico, ¿no? Su libro lo publicó hace 1 año o 2 años atrás. Dice, la independencia fue ese resultado no previsto ni querido por la mayoría. Es decir, nadie se había planificado que nos vamos a independizar. Es decir, la mayoría de grupos están con sus problemas, sobre todo las clases, las élites criollas, las élites también españolas, con direccionamiento del imperio español, tampoco buscan esta independencia, sino que el resultado de estos conflictos internos civiles es que después se habla de independencia, porque España, al estar en crisis, ya no podía sostener correctamente a las colonias, y en ese sentido, y las fuerzas liberadoras del sur, ya entre comillas sería para este paradigma, buscaron generar otro camino derrotero, y los criollos, la clase criolla,
y en parte algunos colonos españoles, para buscar sus beneficios personales, aceptaron esta idea y siguieron con la misma lógica. En otra parte va a decir, no sé si le he puesto, no le he puesto, pero está en el escrito, pero en otra parte va a decir, Jorge Basadre va a decir en su libro Perú, Problema de Imposibilidad, quizás lo han revisado, no me recuerdo exactamente, pero él va a decir que después de la independencia no hubo una libertad como tal, no hubo una inclusión de muchos grupos indígenas a lo que se llama república, es decir, simplemente se cambió el poder, pasó de unas manos a otras. Pasamos de una dependencia española a una dependencia inglesa, porque siempre los grupos criollos buscaban sus beneficios y ellos estaban dispuestos a buscar alianzas, contratos que los puedan beneficiar. Más allá de, o sea, hasta el día de hoy no tenemos una clase política o dirigente, como se le suele llamar, que tome la rienda del Perú, pero realmente que busque servir al Perú y sus problemas y busque un derrotero de progreso. Por eso es que no hay nación, por eso es que no hay identidad como tal para eso. En términos del sociólogo Max Weber, diríamos que hay la mayoría de políticos, casi todos en el Perú políticos que hemos tenido, viven de la política, pero no para la política. Es decir, nuestra clase dirigente, gobernante desde aquel entonces, el grupo de criollos, las élites que tenían el poder de dirigieron para su beneficio, no para el beneficio de la sociedad peruana. Por eso, Héctor Berja va diciendo, la independencia no fuese resultado previsto ni querido por la mayoría, ya después se habló de independencia. Este paradigma historiográfico de concebida es quizá la más polémica, es hasta cierto punto revisionista, como que es, todavía quizás faltaría argumentos más para decir o llegar a esta conclusión, es bien crítica en el sentido de que se critica el pasado y se dice, bueno, en realidad no queremos ser dependientes, nos hemos acostumbrado a la vida que tenemos muy individualistas, muy divididos, muy fragmentados, cada uno por su lado. Así que, como aquel entonces, la independencia no se planificó, simplemente sucedió, ni nos dimos cuenta. Después ya los historiadores generaron esta idea. En realidad, estos últimos dos paradigmas chocan con Jorge Basadre, chocan con historiadores fundamentales. Después que escribió, por ejemplo, Heráclito Bonilla y Karen Spander, sale Pablo Macera con un potente ensayo a entrar en polémica. Y hasta el día de hoy se puede ir a las facultades de historia en San Marcos, estos tres paradigmas se debaten. Hay libros, he presentado varios portales, varios libros que tratan esto y hay ensayos que tratan esto y es importante reflexionarlo y ya concluyendo con esta clase porque el primer paradigma de la independencia conseguida supuestamente sí fue una unidad de todos los grupos sociales para dirigir el país a su bienestar, al progreso y desarrollo. Hoy, después de 200 años deberíamos ver los frutos de esto, pero lamentablemente no es así. No tanto por el modelo económico, sino por la clase política y la corrupción, que en un día vamos a hablar de corrupción, porque el modelo económico desarrollado en el Perú no es perfecto, pero es el que la mayoría de países desarrollados y de primer mundo lo trabajan y les ha tenido buenos resultados. ¿Dónde está nuestro problema del Perú? Como bien lo han dicho varios pensadores sociales, sociólogos, historiadores, hasta literatos, es en esa clase dirigente, la clase política que tenemos, la clase gobernante que cada cierto tiempo llega al poder y hace y deshace o busca sus intereses ideológicos. Es como que alguien dice, yo llego al poder para aplicar mi ideología y no me importa lo demás, simplemente creo que esta es la forma, la alternativa para sacar al Perú adelante, pero en realidad puede que se estén equivocando. Y hasta el día de hoy, si reflexionamos en estas tesis, decimos, realmente la clase criolla, la clase dirigente de aquel entonces, en independencia del Perú, en ese proceso, tomó la iniciativa de hacer el Perú grande, de generar el proyecto nación, proyecto nacional. Hasta el día de hoy, jóvenes, no hay un proyecto nacional. Hubieron iniciativas, hubieron
etapas de gobierno que buscaron cambios, que buscaron con sus errores, y el Perú con todos sus errores, con todo y ensayo y error, llegó hasta estos días, pero no ha habido algo que marque un antes y un después en el Perú. Había un antes y un después para cosas negativas, pero para cosas positivas, algo que más allá, después de la independencia, más allá de hablar de otros sucesos, como que no han existido. Por ejemplo, Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial en el siglo pasado, literalmente generó un antes y un después, y hoy Alemania es una potencia. O Japón, después de Hiroshima y Nagasaki, de parte de la Segunda Guerra Mundial, generó un antes y un después, y hoy es una potencia. O Israel, 1948 fue, claro, 48, si es que me equivoco en la fecha, corríjanme, cuando Israel se hace nación por iniciativa de dando un pedazo de tierra en Medio Oriente, y hoy está en conflicto, pero no tenían, de todo el mundo vinieron a arena donde que no había producción, y hoy Israel es una potencia bélica, tecnológica, en agricultura. Entonces, vemos como antes y después en estos grupos humanos nos llevaron esto, pero el Perú como que hay un antes y un después de cosas negativas, como que vamos muy lento, a veces llegamos a un lugar, retrocedemos, avanzamos, después retrocedemos o vamos muy lento. Y eso es por la corrupción, sobre todo, de nuestra clase política que tenemos, y porque muchos experimentan sus ideologías que al final terminan en fracaso. Entonces, esta ha sido entonces, jóvenes, a grosso modo, y con el foro podemos ver algunas cuestiones más sobre estas tres paradigmas que muy bien se pueden profundizar un poco más, pero he puesto cosas bien puntuales. Muy bien, entonces, y ustedes van a tener la oportunidad de revisar al mismo Heraclo Bonilla y Spander Karin o Karen Spander en su ensayo, un texto un poco más extenso, y el libro ahí lo van a tener. Entonces ahí van a tener la perspectiva de otros historiadores también que indirectamente se añaden a esta perspectiva en este libro, pero solo van a leer el primer capítulo, La independencia del Perú, las palabras y los hechos. Bueno, acá se me olvidó poner de qué página es, pero es básicamente la primera parte. A ver, déjeme ver cómo está en las lecturas que he preparado aquí. Es del 11 al 59. Y también en cada lectura que yo puedo subir está ahí, del 11 al 59, como pueden ver ahí, y eso ya está en el sistema o en la parte de los archivos de esta semana, lo pueden visualizar.